Sean todos bienvenidos, comenzamos nuestra transmisión, así es que gracias por acompañarnos y le invito para que tenga ahí a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y también un bolígrafo para que pueda escribir, anotar los versículos que vamos a ver en nuestro estudio el día de hoy. Así es que oramos y damos inicio. Gracias, te damos, Señor, por la vida y la salud y este tiempo en donde podemos estudiar tu palabra, Señor. Permítenos ser transformados completamente como es tu voluntad. Ayúdanos a discernir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación, el entendimiento y la transformación, Señor, que tanto necesitamos para poder reflejar fielmente el carácter de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Padre. Bueno, hermanos, estamos estudiando el tema del Espíritu Santo y hoy corresponde el título de El Espíritu Santo y la lucha interior del cristiano. El Espíritu Santo y la lucha interior del cristiano. Y vamos a ver en este estudio, pues a veces la gente anda buscando la manera de cambiar, ¿verdad? Su forma de ser, su carácter, hábitos, pensamientos, actitudes. Y en ocasiones pues acuden a muchas situaciones, ¿verdad? A consejos, a consejería, a veces algunas, según esto, pues instrucciones o fórmulas psicológicas, o andan buscando algún elemento, algún objeto que les dé o que les traiga buena suerte para quitar la mala suerte, según eso. En fin, la gente anda buscando muchas maneras para poder ser diferente, para poder cambiar su vida. Pero aquí tenemos la buena noticia, la Biblia nos enseña cómo es posible esto y que sí es posible tener aquí una vida nueva y una vida diferente, ¿verdad? Porque muchas veces sentimos que nuestra vida pues se hunde, va para abajo, vemos que nuestros matrimonios no están funcionando, que la familia se está desintegrando, o tenemos cantidad de conflictos en el trabajo, etcétera, etcétera. En fin, entonces uno está buscando cómo, ¿verdad? Cómo superar estas cuestiones y tenemos que tener entonces el entendimiento correcto para poder dar solución a estas cuestiones de la vida, ¿verdad? Estas luchas internas que todos los seres humanos tenemos. Algunos pueden disimularlo más, ¿verdad? Etcétera, pero a fin de cuentas todo ser humano tiene una lucha, pero en el caso de los cristianos vamos a tener este mayor entendimiento para poder saber cómo vencer esta cuestión. Bueno, número uno, tenemos que ver qué hay en el creyente. Bueno, tanto en todo ser humano, ¿verdad? Todo ser humano, desde que Dios nos permite la vida, nacemos con una naturaleza, lo que la Biblia llama la naturaleza antigua, el yo o el viejo hombre. Y esta naturaleza humana tiene la inclinación o la tendencia, ¿verdad?, hacia lo malo, hacia el pecado. Entonces nacemos con esta tendencia hacia el pecado, somos pecadores por ello, y de ahí radica todo el problema. ¿Por qué? Porque el pecado es rebelión contra Dios, porque el pecado y esta naturaleza antigua nos hace ser seres egocéntricos. Entonces vamos a la raíz del problema, ¿verdad? Y el problema es nuestra naturaleza, como también la Biblia le llama el corazón de piedra, ¿verdad? El corazón es perverso, es engañoso, ¿quién lo conocerá? Así es que hay que ir al fondo del asunto, y el fondo del asunto es cómo ese corazón puede ser transformado y quebrantado y poder recibir nosotros un nuevo corazón o una nueva naturaleza para poder entonces tener una vida diferente. Así es que todo ser humano venimos con este problema que se llama la antigua naturaleza, con esta inclinación egocéntrica en donde todos tenemos la tendencia a buscar cada quien lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Bueno, pero después de que venimos a Cristo en fe y en arrepentimiento, viene entonces un milagro de parte del Señor, de parte de nuestro Dios, y Él hace que esa antigua naturaleza, ¿verdad?, sea crucificada, es decir, pierda su dominio, su gobierno sobre nosotros, aunque sigue estando de nosotros, pero ya no tiene por qué estarnos reinando o gobernando, sino que ahora el Señor nos da también una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, la cual nos va a llevar precisamente a una vida de obediencia al Señor, una vida de obediencia a su palabra y a una vida distinta y diferente. Entonces vamos a comenzar buscando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3, en los versos 9 y 10. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. Entonces, él está escribiendo aquí a los cristianos y les dice lo siguiente: no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí está, la vieja naturaleza, la Biblia le llama el viejo
hombre, ¿verdad? Que está en sí con sus hechos, que son los malos hábitos, que son las actitudes pecaminosas, que son vicios, etcétera. Entonces, de eso está cargado e impregnado el viejo hombre o la vieja naturaleza. Entonces, Pablo dice, hermanos, ya se han despojado de ese viejo hombre con sus hechos, ¿verdad? Verso 10, y ahora revístanse del nuevo, o sea, del nuevo hombre espiritual, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, tenemos la exhortación de que ahora nos vistamos, ¿verdad? Es decir, hay una decisión en el sentido de que una vez que Dios nos da esa naturaleza en Cristo, ahora nos corresponde a nosotros día a día, ¿verdad?, vestirnos del carácter de Jesucristo. Dice, porque el nuevo hombre, este nuevo hombre espiritual, se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, esta nueva naturaleza busca ser semejante a la naturaleza de Cristo, y ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Hay gente que en un momento dado quiere cambiar su forma de ser, pero no busca ser semejante a Cristo. Busca ser semejante a otras personas, en otras situaciones, etcétera, pero otra vez es casi el mismo problema, porque si no apuntamos a, si Cristo no es nuestra meta y nuestro objetivo supremo, entonces ¿a qué o a qué nos vamos a parecer? Cristo es el varón perfecto y Él debe de ser nuestro anhelo, y tenemos que crecer hacia esa estatura espiritual. Bueno, así es que esta tendencia antigua, busque por favor ahora en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, la vieja naturaleza, busca siempre el pecado, así es, ¿verdad? Y 1 de Juan capítulo 3, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 en el verso 8, esta antigua naturaleza, es lo que tenemos que entender, tiene una práctica, ¿verdad? Dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es que el único que tiene poder para deshacer este pecado, para deshacer las obras del diablo, del maligno en esta naturaleza espiritual antigua, es Cristo Jesús. Para esto apareció, pero nos dice el que practica el pecado. Entonces, todo ser humano tenemos esa práctica de pecar, de amar el pecado, de buscar lo malo. Pero por eso tenemos que entender esta naturaleza, esta atracción que tenemos hacia lo malo. Sin embargo, en el versículo 9 nos dice, pero todo aquel que es nacido de Dios. Entonces no se trata de tener una religión más, sino de que seamos nacidos de Dios. Es decir, que Dios nos dé un nuevo nacimiento espiritual. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza de Cristo, que es más poderosa que la antigua naturaleza, evita que estemos practique el pecado. Eso no significa que ya nos hayamos convertido en creyentes o en personas perfectas, no. Somos perfeccionables, la perfección la alcanzaremos hasta que estemos en la presencia de Jesucristo. Pero ahorita dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Y aquí nos da la razón. Porque la simiente de Dios, ¿verdad?, la naturaleza de Dios, permanece en él, permanece. Es decir, somos plantados en Cristo. Su naturaleza es puesta dentro de nosotros, es la simiente de Dios. Dios nos ha engendrado espiritualmente y permanece. Y esta simiente, dice aquí, no puede pecar porque es la naturaleza de Cristo. Así como Cristo siempre fue perfecto, Él, ¿verdad?, como Hijo de Dios, nunca pecó, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él nunca cedió ni al pecado, ni a la tentación, ni a la maldad, ni al diablo, ni al mundo. Él siempre obedeció perfectamente a la voluntad del Padre y la palabra de Dios. Entonces nos dice que el creyente ahora no está practicando el pecado porque es nacido de Dios. Sí, llegamos a caer, llegamos a flaquear, como vamos a ver a continuación, pero ahora hay una gran diferencia. Dios ha puesto su nueva naturaleza. En la primera carta de Pedro, por favor, una carta anterior a la que estamos leyendo, primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, primera de Pedro 1, 23, dice aquí, siendo renacidos, o sea, hemos vuelto a nacer espiritualmente, no de simiente corruptible, como es la naturaleza antigua, que es una simiente que se corrompe, sino hemos nacido de una simiente incorruptible,
que es la naturaleza que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Por la palabra, por medio de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Entonces ya el creyente tiene que ir entendiendo que en su vida, aunque ahora tiene la naturaleza espiritual que Dios le ha dado, ahora el creyente tiene que permanecer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, porque la palabra de Dios le va a dar la sabiduría, le va a guiar y le va a indicar los pasos a seguir, la santidad, lo que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando el creyente comprende esto, bueno, sabe que necesita indispensablemente de la presencia de Dios. Ahora, en estas dos naturalezas, alguna va a predominar, ¿verdad? O va a predominar en nosotros la antigua naturaleza pecaminosa, demoníaca inclusive, o va a prevalecer en nosotros la naturaleza nueva, que es la naturaleza de Cristo o la naturaleza santa de él. Así es que, ¿bajo qué naturaleza vamos a vivir? Bajo la naturaleza pecaminosa nos va a dominar la carne, así le llama la Biblia, la naturaleza también carnal, o nos va a dominar la naturaleza nueva, la naturaleza espiritual de Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo, y aquí entra la persona del Espíritu Santo, viene a nuestra vida, entonces el Espíritu Santo va a realizar una serie de funciones transformadoras en nuestra vida. En los 2 o 3 miércoles anteriores hemos visto algunas de estas funciones del Espíritu Santo. Ahorita no las vamos a repetir porque no tenemos el tiempo, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él comienza a iluminar la oscuridad del pecado. Nos comenzamos a dar cuenta de lo que es pecar, de lo que es malo, de lo que no le agrada a Dios, porque nos ilumina nuestro entendimiento, porque estábamos cegados por Satanás. Entonces el Espíritu del Señor quita esa venda y ahora entendemos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. También el Espíritu Santo sensibiliza nuestras conciencias. Antes de venir a Cristo y de tener esta nueva naturaleza, éramos duros de corazón, éramos quizás muy indiferentes hacia los demás, o obviamente nuestra conciencia se había cauterizado y se había vuelto insensible hacia la maldad, y uno veía la maldad como lo normal, ¿verdad? Por eso quizás uno ha sido tan ofensivo, ha abusado de la gente, de la familia, etcétera, porque nuestra conciencia se ha cauterizado, se ha vuelto dura. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él nos sensibiliza la conciencia, Él también despierta en nosotros, el Espíritu Santo despierta nuevos anhelos. Ahora queremos vivir una vida limpia como la de Cristo, y también el Espíritu Santo hace que aborrezcamos el pecado, aquello que no le agrada a Dios. Estas son algunas de las funciones que realiza el Espíritu Santo de Dios. Por eso viene un cambio, viene una transformación que solamente puede provenir de parte del Señor. Ok, en segundo lugar, hay una lucha interior, ¿verdad? El hecho de que venga el Espíritu Santo a nuestra vida no significa que ya se acabó la lucha, no, al contrario, podríamos decir que se intensifica. ¿Por qué? Porque antes éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que el pecado nos dictaba. Y no había en ese sentido quizás ninguna lucha o mayor lucha, pero cuando Él viene, ahora el Espíritu Santo nos dirige hacia otra dirección, ¿verdad? Que es la dirección de la voluntad de Dios, pero la carne se resiste, ¿verdad? El pecado evita, quiere acomodar lugar, no hacer la voluntad del Espíritu. Busque por favor ahora en Romanos 7:22. Romanos 7:22, en los versos del 22 al 25, escribe el apóstol Pablo. Romanos 7 del 22 al 25. Ahora aquí Pablo nos abre su corazón y nos dice que aún él siendo un creyente y el mismo apóstol de Jesucristo, él dice, sigo teniendo luchas, ¿verdad? Y él en ese corazón sincero, pero también nos muestra el camino y la victoria, cómo vencer esa lucha interior. Dice aquí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces, según la nueva naturaleza, nos deleitamos y ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay algo asombroso, deleitarse en Dios. A mucha gente que cuando se le habla de Dios dice, no, qué aburrimiento, no sabes lo que dices. Cuando conoces verdaderamente a Dios, sabes que no hay mayor deleite que vivir en Dios, vivir para Dios, conocer a Dios y hacer su voluntad. No hay mayor deleite que eso. Verso 23 dice, pero, dice Pablo, veo otra ley en mis miembros, en mi interior, que se revela contra la ley de mi mente. Entonces ahora ese nuevo pensamiento, porque es en la Biblia que tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo quiere ahora hacer obviamente la voluntad de Dios, pero en nuestra carne todavía hay una ley que se revela contra esa
ley del Señor, dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el problema está dentro. Sí, hay problemas externos, hay tentaciones externas, pero la raíz va a una ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces la solución tiene que ser primeramente interna. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez usted ha expresado alguna situación como la que comenta aquí el apóstol Pablo? No puedo, me rindo, he hecho promesas, he hecho votos, me he propuesto con toda mi voluntad cambiar, etcétera, y simple y sencillamente usted dice, miserable de mí, no puedo cumplir lo que prometí. ¿Por qué? Porque la ley del pecado es más fuerte que usted. Pero verso 25, aquí Pablo nos da la solución, pero gracias doy ¿a quién? A Dios. Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿verdad?, a la ley del pecado. Y esa es la lucha interior que tenemos todos los cristianos, ¿verdad? Entonces, busque por favor Gálatas, otra carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 17, y dice aquí el apóstol Pablo, Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Entonces, es lo que tenemos que reconocer. Sí, que sigue habiendo deseos carnales, ¿verdad? Deseos pecaminosos, deseos que no le agradan a Dios. Dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, no podemos vivir en el Espíritu y en la carne a la vez. No se puede. Entonces, cuando alguien, ahora vamos a hablar de un creyente, quiere hacer eso, pasa a ser una persona infeliz. Inclusive está más infeliz que una persona sin Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente ahora el Espíritu Santo que te va a convencer de pecado y te va a llevar para que hagas la voluntad de Dios, pero mientras tú quieras vivir en la carne, tú no puedes ser un creyente que experimenta la paz, el gozo y la victoria que el Espíritu Santo nos da. Por eso dice, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, sujétate al Espíritu Santo y comienza a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien nos faculta, quien nos capacita para actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículos 2 y 4. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 4. Bueno, comenzamos en el verso 1, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí están solamente los dos estilos de vida. Una de dos, o vivo conforme a los deseos de la carne, ¿verdad? Y voy a cosechar lo que siembra en la carne, la desobediencia, o vivo conforme al Espíritu Santo y cosecharé vida y paz, que es lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso está muy claro. Si hay algo que, lo único que puede vencer a esa ley, esa atracción del pecado, se llama una ley superior, que es la ley del Espíritu Santo, que es más poderosa porque proviene de Dios, y solamente la ley del Espíritu Santo puede romper esas cadenas de esclavitud, esos atavismos, ¿verdad? Esos viejos hábitos, esas actitudes que nos llevan hacia la depresión, hacia la rebeldía, etcétera, etcétera. Solamente la ley del Espíritu Santo. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, la voluntad de Dios se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué estilo de vida tiene usted todos los días? O tú, joven, ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Estás viviendo según la carne o estás viviendo según el Espíritu Santo? Pretender otra vez vivir en medio es vivir en la carne. Entonces, no nos engañemos, ese es el punto, ¿verdad? Bueno, en tercer lugar, vamos a ver algo de la santificación.
El Espíritu Santo es que nos santifica. ¿Qué significa esto? Busca en 1 Corintios 1, 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bueno, entonces Pablo está escribiendo y él escribe a los llamados a ser santos, a todos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo nos llama a santificación. Ahora, santificación significa estar separado, ¿verdad? ¿De qué? Del mundo. Santo significa estar separado del mundo, separado del pecado o puesto aparte para algún propósito. Dios nos santifica, Dios nos llama a ser santos, es decir, no vivas conforme a la cultura y a los deseos y a los valores del mundo. Dios aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero Dios nos dice, apártate y vive una vida diferente, aunque estás en el mundo, eres luz del mundo y tienes que vivir una vida aparte, en el sentido de que no practiques las mismas cosas que el mundo practica y que no le agradan a Dios. A eso se refiere. Pero otra vez, a veces el mundo es tan atractivo, tan seductor, que queremos vivir con un pie en el espíritu y con un pie en el mundo. No se puede, ¿verdad? Porque a eso se le llama adulterio espiritual y cualquiera que ama al mundo se constituye en un enemigo de Dios, es lo que dice Santiago. Así es que tenemos otra vez que definirnos, ¿verdad? Si voy a vivir una vida santa o la voy a vivir en la carne, bueno, ya sabemos entonces qué es la realidad que hay en nuestra vida. Entonces, cuando permanecemos en Cristo, cuando dependemos del Espíritu Santo, Él nos guía, nos fortalece, controla todo nuestro ser. Por eso la Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu. Ahora, a fin de cuentas, la santidad, ¿qué es? Sino ser más semejantes a Cristo. Eso es. La santificación, la santidad es un proceso. Todos los días estamos en ese proceso. De aquí hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia, mis hermanos, todos los días estamos en un proceso en donde somos transformados de gloria en gloria, en gloria, en gloria, por el poder del Espíritu Santo, y el propósito es que seamos más semejantes a Cristo Jesús. Y esto es lo que se llama caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu día a día. Ahora, otra cosa que debemos de saber, Romanos capítulo 6, y es que el pecado ya no se enseñoreará o ya no tiene por qué dominarnos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Romanos 6:14, dice aquí el apóstol Pablo, porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no nos dominará ni nos tiene por qué estar gobernando todavía. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, la gracia de Dios es su amor gratuito y también la gracia de Dios es la libertad que Él nos da, una libertad espiritual, no libertinaje, sino libertad para ser libres del pecado y ser libres para hacer la voluntad de Dios. Esa es la libertad que nos da el Espíritu Santo. Somos libres del dominio del pecado, de cualquier tipo de pecado, escúchelo bien, y también somos ahora libres por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios lo que nos permite ahora obedecer al Señor y vivir en una libertad, lo cual es su voluntad. Verso 18, Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces, Dios rompe las cadenas del pecado, nos hace libres, pero ahora nos convierte en siervos, y esto no es algo negativo, nos convierte en servidores de la justicia. Es decir, ahora sí podemos vivir de acuerdo a una vida justa, una vida recta, una vida diferente. Para eso hemos sido libertados. Bueno, hasta ahí dejamos. Continuamos entonces ahora en cuanto a Romanos 7:18. Romanos 7:18, Pablo nos vuelve aquí a recordar este asunto. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad.
No podemos por voluntad propia, por el esfuerzo propio, querer agradar a Dios. No, necesitamos depender del Espíritu Santo. Solamente Él puede traernos la victoria, solamente Él puede producir en nosotros esa paz y ese gozo, ¿verdad? Necesitamos siempre depender del Espíritu del Señor. Entonces, este conflicto existe en todo creyente auténtico y uno lo tiene que reconocer. A veces se intensifica, ¿verdad? A veces disminuye, pero hay una batalla espiritual. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, por favor. Gálatas 5, 16 y 17. Y digo pues, andad en el Espíritu, o sea, camina a diario, paso a paso, un día a la vez. Depende del poder, de la comunión del Espíritu Santo. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, ¿cuáles son esos o algunos de esos deseos de la carne? Bueno, vamos a verlos ahorita, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, vamos ahora al versículo 19. Vamos a darle solamente una lectura, no vamos a entrar en detalle porque pues ya se nos está yendo el tiempo, pero creo que podemos entender las obras de la carne y vamos ahora al siguiente asunto. ¿Cómo sé cuando estoy viviendo bajo el Espíritu? ¿Cómo sé cuando estoy viviendo bajo la carne? Bueno, aquí vamos a verlo. Cuando una persona o un creyente, ¿verdad? Se está dejando dominar por la carne, esto se va a evidenciar en ciertas obras, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, va a haber ciertos frutos, y vamos a llamarle aquí frutos podridos, ¿verdad? Se manifestarán cuando alguien está viviendo en la carne. O sea, la raíz es el corazón endurecido y el corazón carnal. Un corazón no rendido a Cristo producirá un mal fruto, un fruto o una serie de frutos podridos como los que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Dice aquí entonces en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, tener relaciones sexuales con una persona casada, con alguien que no es su esposo o su esposa, fornicación, relaciones sexuales en gente soltera, o vivir en unión libre. La inmundicia significa impureza. Lascivia, que quiere decir sensualidad o desenfreno, y por favor no podemos decir que esto no se está viviendo hoy por hoy en todas partes, lamentablemente, ¿verdad? La gente está entrando en un desenfreno, y jóvenes, ¿verdad? Mucho cuidado, adolescentes, ya a veces ya los papás pues ya no les dicen nada a sus hijos, no los están educando, no están orando por ellos, por su salvación, por su santidad. Hermanos, algo tenemos que hacer, depender del Señor, pero no podemos tomar esto como lo normal, las obras de la carne, ¿verdad? Verso 20, idolatría, que no es solamente la adoración a imágenes, sino la idolatría también es darle a cualquier persona, objeto o circunstancia el lugar que Dios merece, que es el primer lugar, piénselo. Así es que a veces hay idolatría en los creyentes, ¿verdad? En situaciones, objetos, circunstancias, entretenimientos, etcétera, que nos están quitando el tiempo que le debiésemos de dar a Dios. Bueno, hechicerías, lo que son la lectura de las cartas, su signo zodiacal, sus horóscopos, el depender de estos objetos, ¿verdad?, para que le traigan buena suerte, o hacer prácticas ocultistas contra alguna persona que no le cae bien, etcétera, son obras de la carne. Luego, enemistades, ¿verdad? Siempre no está uno no sabe uno convivir, o no quiere convivir en armonía con los demás. Es una persona que siempre está con enojo, con rencor, o insatisfecha, o es infeliz, y por eso no le gusta que nadie viva felizmente. Pleitos, y aquí hablamos de cómo está el hogar, y con qué frecuencia estamos peleando los papás con los hijos con los papás, o entre los mismos esposos. Eso no es un ambiente santo. Tenemos que venir al Espíritu del Señor para que nos ayude a cambiar esta circunstancia y estas actitudes internas. Celos, iras, los arrebatos, las explosiones, eso no es lo normal, por favor. El Espíritu Santo es un espíritu de dominio. Luego habla de contiendas, ¿verdad? Igual peleas, disensiones, o sea,
divisiones. Está usted hablando mal de otras personas para crear conflictos entre los demás, son divisiones. Herejías, tener falsas doctrinas, negar la Trinidad, negar el cielo, negar el infierno, no creer en lo que dice la palabra de Dios, tener amuletos, creer en lo que ahora llaman los decretos, ¿verdad? Son herejías. El tú dilo y lo recibirás, o tú decrétalo y vendrá todo lo positivo. Esas son herejías. Verso 21, envidias, vamos a actitudes internas, homicidios, obviamente, ¿verdad? Quitarle la vida a una persona, pero también quitar la buena reputación de alguien. Es un homicidio con nuestra boca. Borracheras, que es aquí muy normal, se ven las borracheras. Nada de eso es normal, por favor. Nada de eso le agrada al Señor. Orgías, habla aquí ya de pornografía y de prácticas depravadas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy claro aquí el apóstol Pablo, es muy clara aquí la palabra. Entonces, ¿qué estilo de vida estamos llevando nosotros? Ahora, lamentablemente hay millones de cristianos profesantes, ¿verdad?, que van los domingos a la iglesia, pero nunca se han convertido a Cristo y siguen teniendo un estilo de vida caracterizado por las obras de la carne, como lo que acabamos de leer. Y de una vez aquí el apóstol Pablo les advierte, si tú sigues practicando este estilo de vida, te vas a ir al infierno porque es lo que tú quieres y no podrás entrar al reino de Dios. Así es que la decisión la tenemos que hacer en vida. O sigo al Espíritu de Cristo o sigo los deseos de la carne. Gálatas 5:24, ya estamos a punto de concluir. Dice aquí el apóstol Pablo. Bueno, ahora, las evidencias de un creyente que vive bajo el Espíritu las vamos a ver en próximas semanas. Solamente le doy lectura a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ¿de quién? Del Espíritu. Él lo produce. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la vida cristiana. Tú no puedes decir que eres cristiano si no has crucificado tus pasiones y deseos juntamente con Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, tú le dices, Señor, muero al pecado, ¿verdad? Y que tu vida, porque tú resucitaste, se manifiesta en mí, Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué? Para que el viejo yo ya no nos domine. Con Cristo, con Él, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, el viejo yo, ya no nos domina, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo hace posible esto, hace posible este cambio. Hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado a una vida juntamente con Cristo. En conclusión, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Bueno, sometiéndonos a su control, sometiéndonos a su guía día a día. Tenemos que llenar nuestra vida con la palabra de Dios, para que la palabra de Dios controle nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestras palabras, etc. Entonces cumplirá lo que dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 5:25 y con esto terminamos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto, si lo aplicamos, mis hermanos, traerá un tremendo cambio en nuestras vidas y veremos el precioso fruto del Espíritu Santo día a día. Pero usted tiene que rendir su vida, todo su ser a Cristo, para que el Espíritu Santo venga y Él entonces le dé esa transformación que tanto buscamos y que tanto necesitamos. Bueno, pues antes de orar, solamente recordarles que los miércoles estamos con estos estudios en Facebook a las 8 de la noche y ojalá que usted pueda compartir estas enseñanzas también. Y el domingo, los domingos estamos teniendo el culto presencial, todo el culto desde las 12 del día. Entonces usted va al templo, a las 12 del día estamos ya con todo el culto. Pero para los hermanos que solamente están conectados en línea, estamos transmitiendo nada más el sermón, el mensaje a las 12:30 en línea. Si usted no puede ir al templo, bueno, pues puede conectarse, pero el culto pleno presencial a las 12.
pero a quien está en casa viendo en línea solamente a las 12:30 el mensaje dominical. Así es que oramos, mis hermanos, y Dios mediante nos vemos el domingo, y que su Espíritu Santo nos guíe para conocer la voluntad de Dios y para hacerla. Gracias, Padre, por tu palabra. Santo Espíritu, te amamos, te adoramos y gracias porque vives en nosotros. Ayúdanos a vivir en esta obediencia a ti, en esta victoria, la cual tú tienes para cada uno de nosotros, y que podamos experimentar tu precioso fruto. Perdónanos las obras que hemos tenido de la carne, perdónanos si hemos querido vivir con un pie en el mundo, en la carne, y otro pie en la voluntad de Dios y en tu Espíritu. Ayúdanos, por favor, perdónanos y permítenos ser llenos de tu presencia día a día, pues si vivimos por tu Espíritu, pues ayúdanos a caminar también en ti, Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que estén bien. Hasta luego.